Bien, a continuación veremos la teoría necesaria para comprender los logaritmos. ¿Sí? Esta clase, este video se va a dedicar solamente a analizar logaritmos y sus propiedades, ¿sí? Porque al igual que la potenciación, los logaritmos también tienen propiedades que tenemos que saber para realizar ciertos ejercicios. Entonces, bueno, este capítulo se va a destinar básicamente a los logaritmos. Entonces vamos a poner como título logaritmo y vamos a entender bien lo que corresponde a un logaritmo, porque muchas veces esto nos enseñan en el colegio, pero no se entiende muy bien. Entonces, a mí me gustaría explicar esto, digamos, con la base de la potenciación. Por ejemplo, si yo tengo base 2 y exponente 3, 2 elevado a la 3, eso me da como respuesta 8, ¿no? Porque es 2 por 2 por 2, eso me da 8. Hay que recordar aquí que a este 2, ¿verdad? A este número 2 se le suele decir base. A este numerito pequeño 3 le saben decir exponente. ¿Sí? Exponente. Y bueno, pues el 8 es la respuesta, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a relacionar de esto que tengo acá, cómo lo llevamos al logaritmo? Bien, en el logaritmo se lo escribe de la siguiente manera. Se pone la palabra log, ¿sí? De logaritmo. Aquí en un paréntesis vamos a escribir un argumento y el igual va a dar como respuesta algo. Entonces, ¿cómo nosotros pasamos de esto a un logaritmo? 2 era la base de la potenciación. En el logaritmo se va a conservar como la base, pero se va a poner en esta parte de abajo, aquí como un número pequeño. La base se pone acá. En este caso, el argumento del logaritmo va a ser la respuesta de lo que tenía acá. En cambio, acá la respuesta era 8, eso va a pasar a ser ahora un argumento. Y la respuesta de un logaritmo es el exponente que tenía acá. Si acá yo tenía 3 como exponente, aquí va a ser la respuesta. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos en un logaritmo? Que esta base 2 elevado a este exponente 3 me dé como respuesta lo que tengo en el argumento 8. Básicamente es eso. 2 elevado a la 3 me da 8 como respuesta. Entonces aquí, bueno, vamos a recordar los nombres. Este 2 es la base del logaritmo, pero este 8 se le dice argumento. ¿Sí? Se le dice argumento. Vamos a ver cómo se lee esto, ¿sí? Porque esto de aquí se lee de una manera diferente. Vamos a ver, esto se lee de la siguiente forma. Esto sí me gustaría que se lo graben de memoria. Esto se lee logaritmo, tal como lo voy a escribir, se lee logaritmo en base 2, ¿sí? De argumento 8. ¿Sí? De esa manera se lee esto que está aquí. Logaritmo en base 2 de argumento 8 igual a 3. Básicamente es esto. ¿Sí? Hay que aprendernos bien cómo se lee un logaritmo. Entonces recordemos, la respuesta de un logaritmo es un exponente al cual yo debo elevar la base para obtener el argumento como respuesta. Entonces si yo, por ejemplo, tengo que encontrar este 3 como una respuesta, lo que tengo que pensar es a qué número yo debería elevar el 2 para obtener este 8. La respuesta obviamente es el 3. 2 elevado a la 3 me da 8, ¿sí? De ahí es donde nace el logaritmo. Ahí es donde se define ese logaritmo. Ahora, vamos a ver unos ejemplos para comprender un poco más de este tema, ¿sí? De los logaritmos. A ver, podríamos practicar lo siguiente. Digamos que nos piden calcular lo siguiente. Nos piden calcular logaritmo base 2 de 4. Si nos piden calcular esto, nos piden calcular el logaritmo en base 2 de 2. Y nos piden calcular el logaritmo base 2 de 1. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos las respuestas de cada uno de estos valores? Entonces, otra vez, ¿no? Este 2 debe elevarse a algún valor para obtener el 4 como respuesta. 2 elevado a qué número me da 4 como respuesta. La respuesta es 2 al cuadrado. ¿Sí? 2 al cuadrado me da 4 como respuesta. La respuesta de este logaritmo es 2. Sí, porque 2 elevado al cuadrado me da 4. ¿A qué número yo debo elevar base 2 para obtener el mismo 2? La única forma de obtener la misma respuesta que estaba en la base es con el exponente 1. ¿Sí? 1 sería la respuesta de este logaritmo. 2 elevado a la 1
Es la única forma en la que me dé 2. Y por último, este ejemplo de acá dice logaritmo en base 2 de 1. ¿A qué número yo tendré que elevar esta base para obtener 1 como respuesta? Entonces, la única manera de obtener 1 como respuesta de una base es con exponente 0. Hay que recordar eso, ¿no? Solo con exponente 0 yo obtengo el 1 como respuesta. Entonces, la respuesta de este logaritmo es 0. Y básicamente así es como nosotros vamos, digamos, encontrando todos estos valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo quiero escribir esto de otra forma, es 2 al cuadrado, es 4. Si yo quiero escribir esto de otra forma, 2 a la 1 es 2. Y si yo quiero escribir esto de otra forma, 2 a la 0 es 1. ¿Sí? Básicamente sería esto. Bien, ahora, en los logaritmos hay ciertas cosas que también cabe mencionar aquí. Lo voy a poner con asteriscos. Cuando nosotros tengamos logaritmo y directamente nos ponen el argumento, no nos ponen ninguna base, ¿verdad? Aquí yo no he puesto ninguna base. Cuando no nos ponen ninguna base, nosotros tenemos que sobreentender la base 10. ¿Sí? Cuando no nos ponen ninguna base, se sobreentiende que la base es 10. ¿Sí? Si nos ponen así, ya tenemos que sobreentender que es logaritmo de base 10. Otro asterisco. Y muy importante, ¿qué pasa cuando nos ponen el IN, el típico IN? Este IN significa logaritmo natural. IN no es más que un logaritmo, pero en base Euler. ¿Sí? Base Euler. Ese Euler corresponde al conjunto de números irracionales. Recordemos que existen algunos números irracionales como Euler, como pi, etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si me piden calcular lo siguiente? Digamos que me piden el logaritmo natural del argumento Euler. Entonces, esto no es más que, como ya les dije hace un momento, logaritmo de base Euler y argumento Euler. Cuando esto y esto es igual, la única manera de obtener la misma cantidad de argumento que tenía como base es con exponente 1, ¿no? Ya lo vimos acá, ¿verdad? 2 a la 1 me da 2. Entonces acá Euler a la 1 me da Euler, es la única manera. Entonces básicamente estos conceptos son muy importantes recordarlos. Ahora, como les dije al inicio, todo lo que corresponde a logaritmos también tiene sus propiedades, ¿sí? Vamos a analizar las propiedades por acá. Y esta listita de propiedades nos va a servir para encontrar las respuestas de algunos ejercicios. Entonces vamos a ver básicamente 6 propiedades. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Entonces, veamos la primera propiedad. La primera propiedad nos dice que el logaritmo de base A y de argumento 1, ¿sí? El logaritmo de cualquier base y argumento 1 siempre será igual a 0. ¿Sí? Siempre que nosotros tengamos el argumento 1, sea cual sea la base puede ser 1000, 10.000. El único valor que corresponde para que esto me dé 1 es el 0. Siempre el exponente 0 me da 1, a excepción de 0 elevado a la 0. Recordemos que 0 elevado a la 0 no existe, pues no. Segunda propiedad. ¿Qué pasa cuando tenemos logaritmo de base A y en el argumento tenemos la misma base A? ¿Sí? Si tengo esto de aquí, la única forma, ya lo hemos visto, es con el exponente 1, ¿sí? Cuando tengamos este cuadro, la única manera de conseguir eso es con el 1. Estas dos propiedades diría que son las más básicas. Ahora, veamos una tercera propiedad, y esta sí es muy importante. ¿Qué pasa cuando tenemos el logaritmo? Vamos a ponerle base A de argumento m, y ese argumento tiene un exponente elevado a alfa. ¿Qué puedo hacer con ese alfa? Hay una propiedad en los logaritmos que me permite a mí bajar un exponente a multiplicar a todo el logaritmo. Si yo en el argumento tengo exponente alfa, ese alfa puede bajar a multiplicar al resto del logaritmo, ¿sí? Así es como se podría eliminar un exponente de argumento. El exponente baja a multiplicar de esta forma, ¿sí? Asimismo también puede subir. O sea, puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Recordemos que las propiedades van de ambos lados, pues, ¿no? Yo podría bajar a multiplicar un exponente o subirlo. Veamos una cuarta propiedad. ¿Sí? La cuarta propiedad me establece lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo una base A y como exponente me ponen un logaritmo de base A
y de argumento m. ¿A qué será igual esto? Cuando yo tengo la base y un logaritmo de la misma base, esto se elimina y simplemente me va a quedar la m. ¿Sí? Esta es otra propiedad de los logaritmos. Ahora, nos queda por ver dos propiedades que, bueno, yo diría que son las más importantes de todas. La propiedad 5 y la propiedad 6 son bastante utilizadas en ejercicios. Vamos a ponerlas de color azul. ¿Qué me dice la propiedad 5? ¿Qué pasa cuando yo tengo el logaritmo de argumento a y en el, perdón, de base a, y en el argumento me ponen la multiplicación de dos letras mn, de dos argumentos, ¿sí? Me ponen a multiplicar aquí adentro dos argumentos. Lo que puedo hacer, cuando yo tengo la multiplicación, es una suma de logaritmos, ¿sí? Yo puedo hacer básicamente esto. Puedo separar eso en una suma de logaritmos de la misma base y simplemente separo los argumentos m y n, siempre y cuando se estén multiplicando. Recordemos que en la potenciación cuando se multiplicaban bases iguales se sumaba. Algo similar se establece en los logaritmos, ¿sí? Cuando yo tengo el logaritmo de base a y se están multiplicando dos funciones dentro de un argumento, se puede separar de esta manera. Asimismo puedo ir de derecha a izquierda. Y similar a lo de potenciación, una sexta propiedad me establece algo similar a lo que tenía arriba. Pero ¿qué va a pasar ahora si tengo el logaritmo de base a? Y acá tengo una división ahora, tengo una división de argumentos. Bueno, básicamente lo que va a pasar con la división es que se traduce a resta de logaritmos, ¿sí? La división se traduce a resta. Entonces me quedaría logaritmo base a de m y acá me quedaría logaritmo base a de n. Sí, recordemos, multiplicación, suma, división, resta. Entonces, estas de aquí serían las propiedades básicas que necesitaremos para resolver problemas. Sí, estas son las 6 propiedades más importantes de los logaritmos. O sea, hay que recordar bien toda esta teoría que acabamos de ver, ¿sí? Primero saber bien lo que es un logaritmo, saber calcularlos, cómo se leen y las propiedades. Esto es lo más importante que necesitaremos para este capítulo. Entonces ahora sí veamos ejercicios de tipo examen que abarquen estos temas. Bien, empezando con este primer ejercicio de logaritmos, tenemos lo siguiente. Mira, me dice que hay un estudio de propagación de una bacteria y se determina una ecuación logarítmica. Si esto de aquí es una ecuación logarítmica y me está preguntando cuál es la expresión que se obtiene al reducir estos logaritmos. Normalmente siempre preguntan eso, ¿sí? ¿Cómo se reducen estos logaritmos? Entonces aquí tenemos que emplear nuestros conocimientos de ecuaciones con las propiedades del logaritmo. Entonces vamos practicando cómo se debería resolver esto. Vamos a hacerlo de color verde, a ver. Lo primero que tenemos que hacer aquí es tratar de utilizar propiedades. Entonces, por ejemplo, yo aquí noto que el 3 y el 2 se están multiplicando con logaritmos. Podría utilizar la propiedad 3, que me permite a mí subir, ¿verdad? Subir una cantidad alfa como exponente, ¿verdad? Porque recordemos, podemos ir de aquí para acá. ¿Sí? Este alfa podría tranquilamente subir como exponente. ¿Sí? Podría subir como exponente y este 2 también. Entonces, esta expresión fácilmente se podría escribir como logaritmo base a de b. Aquí sería más logaritmo base a de c elevado a la 3, ¿verdad? Porque el 3 sube como exponente, ¿sí? Quedaría algo como esto. Y acá 2 también sube, quedaría logaritmo base a de la letra d, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Básicamente quedaría de esta manera. Entonces, ¿qué más puedo realizar aquí para simplificar? Aquí yo noto una suma de logaritmos. ¿Sí? Hay dos logaritmos de la misma base que se están sumando. Puedo utilizar la propiedad 5. Me permite ir de aquí a acá. Si tengo una suma de logaritmos, puedo agrupar como una multiplicación de argumentos. En ese caso, esto me quedaría como logaritmo base a. Y en el argumento multiplico esas dos cosas. Voy a multiplicar b con c al cubo. Eso me quedaría b por c al cubo. ¿Sí? Eso será igual al logaritmo de base a de la letra d al cuadrado. Básicamente sería algo como esto. Finalmente, ese logaritmo que está acá lo podría pasar a restar al lado izquierdo. Entonces me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Y tengo el logaritmo base a de todo esto, que era bc cubo, menos, ¿verdad? Porque esto pasa a restar al otro lado, menos logaritmo base a de d al cuadrado. Eso me va a quedar igual a 0. Ahora, vuelvo a tener aquí una propiedad. Esto de aquí es una resta de dos logaritmos de la misma base. Entonces voy a utilizar esta propiedad de acá que me permite a mí pasar de resta a dividir argumentos. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí la misma base a y en el argumento voy a dividir lo que tenía aquí, bc cubo, sobre lo que tenía acá d cuadrado.
y esa división va a ser igual a 0. Y listo, esto que está aquí correspondería a la respuesta de este ejercicio. ¿Sí? Básicamente esto de aquí es la respuesta simplificada. Entonces, si nosotros nos fijamos, la respuesta correcta es la opción 4. Bien. Eso básicamente sería cómo se resolvería este problema utilizando propiedades. Ahora, aquí cabe mencionar que no es el único camino viable, porque, por ejemplo, aquí está a se puede elevar a exponente 0 y nos da como respuesta lo que está dentro. ¿Sí? Podríamos seguir simplificando de alguna forma, pero yo ya me detuve en este momento porque las respuestas están de esa manera, pero las respuestas también se las pueden dar de otra forma. Entonces hay que practicar bastante el uso de las propiedades. Vamos a ver otro ejercicio adicional para comprender más de este tema. Bien, ahora tenemos el siguiente problema de aplicación de logaritmos. ¿Sí? Tenemos como en el caso anterior una ecuación logarítmica, pero ahora nos está dando letras, ¿verdad? Nos está dando una letra D, una letra A y una letra H. Nosotros tenemos que determinar qué, establece cada una de esas letras. Entonces, veamos, la letra D dice que es la depreciación, ¿sí? Vamos a escribir la letra D de color rojo. Sí, aquí me dice que D es la depreciación en miles de dólares. Luego me dice que la letra A son los años que ha trabajado. Y finalmente me dice que la H son las horas diarias de funcionamiento. ¿Sí? Hay que identificar eso. Rojo es la depreciación en miles de dólares, A son los años y H son las horas diarias. En este problema me está diciendo que determine la depreciación en dólares. ¿Sí? Eso es algo importante que hay que determinar. Aquí me pide que determine la D, básicamente. ¿Sí? La D me está pidiendo que la encuentre, pero en dólares. Dice, cuando han pasado 3 años, entonces, bueno, como han pasado 3 años, esos 3 años corresponde a la letra A. ¿Sí? Porque recuerden que la letra A, que era de color azul, ¿no? Establecía el número de años. Como me dice que han pasado 3 años, la A va a ser igual a 3. Luego me dice, y la máquina ha funcionado por 9 horas diarias. Esas 9 horas diarias era lo que pusimos de color verde como H. H eran las horas diarias de funcionamiento. Si aquí me está diciendo que ha funcionado por 9 horas diarias, quiere decir que H es igual a 9. ¿Sí? Entonces tengo A, tengo H y me pide la D en dólares. Recordemos que aquí hay que recordar algo importante. En la ecuación, esa D no está en dólares, esa D está en miles de dólares. Entonces quiere decir que al final, después de encontrar todo lo que tenga que encontrar, voy a tener que realizar una conversión. Es algo importante que hay que darse cuenta a tiempo antes de comenzar a resolver el problema. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer aquí es ir reemplazando, ¿no? La A, puedo eliminarla y puedo escribir lo que corresponde, ¿no? La A es 3 y esta H es 9, ¿sí? Si yo escribo esta ecuación nuevamente acá, me quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, logaritmo de base 9, argumento D, va a ser igual a 3 logaritmo base 9, argumento 3, porque ya voy a reemplazar, ¿verdad? Ya voy a reemplazar aquí la A por 3. Acá sería logaritmo base A de, logaritmo base 9, perdón, de H. H vale 9. Y bueno, básicamente eso. ¿Cómo nosotros comenzamos a resolver? Bueno, pues aquí este 3 puede pasar, digamos, como exponente a este lado. Recordemos que algo que está multiplicando puede pasar como exponente de esta forma. Ese 3 es como que sube, entonces vamos a borrar esto. Sí, vamos a borrar todo esto que está aquí. Porque el 3 subió como exponente. Una vez hecho esto, aquí, por ejemplo, si me acaba de formar una resta de logaritmos de la misma base, puedo aplicar esta propiedad, ¿verdad? La última que me establecía que una resta yo la puedo convertir en una división de argumentos. Si yo tengo una resta, puedo decir fácilmente que aquí me va a quedar logaritmo, un solo logaritmo base 9, y en el argumento voy a poner 3 a la 3 sobre el 9. ¿Sí? Básicamente estoy usando la propiedad 6. Y del lado izquierdo esto queda igualito. Si esto me queda logaritmo 9 de la letra D. Entonces aquí quiero que se den cuenta de algo, miren. Si nosotros podemos aquí observar la letra D que está aquí y esto que está acá, es lo mismo, porque si yo tengo logaritmos igualados de esta forma, en una ecuación, esa D y ese argumento que sea lo que sea que me dé como respuesta, va a ser lo mismo. ¿Sí? Porque el logaritmo está siendo igualado directamente. Esa D y esto que está acá es lo mismo.
y yo puedo igualarlos y de esa manera elimino los logaritmos. Entonces yo puedo decir aquí directamente que la letra D es igual a 3 a la 3 sobre 9. Aquí podríamos resolver 3 a la 3 viene a ser 27 sobre 9. Y aquí, por ejemplo, novena 1, novena 3. ¿Sí? La letra D es igual a 3, pero recordemos que en la ecuación original esa D estaba en miles de dólares. Entonces quiere decir que esto es 3.000 dólares. ¿Sí? En miles de dólares quiere decir que este 3 es 3.000 dólares. Y como lo que me está pidiendo en la depreciación del ejercicio es que la determine pero solo en dólares, ¿verdad? Solo en dólares lo quiere. Esto no es más que 3.000 dólares, es lo mismo. ¿Sí? Y esto que está aquí sería la respuesta del ejercicio. La respuesta de este problema es 3.000 dólares. ¿Sí? Esa sería la depreciación que está pidiendo el problema.